Buenas noches, compañeros, ingeniero. Buenas noches. Estamos Buenas esperando noches ya a todos. a las últimas personas que hacen falta y ya iniciamos con la presentación. Listo, yo creo que ya podemos arrancar. Ya estamos acá, pues, más o menos las personas que hacían falta del primer curso, del primer horario. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Me confirman, porfa, si estamos viendo la diapositiva, si me están escuchando bien. Listo, Sí, Germán, señor. Andrés, Sí, gracias. sí, profe. Dana, Alexander, Andrés, gracias. Sí, señor, sí se ve. Stephanie, Nidia, Elmira, listo. Entonces vamos a iniciar con la presentación. La presentación se refiere al capítulo 3 del RETIE, que nos habla de las especificaciones y de los requerimientos de los materiales más comunes utilizados en las instalaciones eléctricas. Entonces, si usted va y mira ese capítulo, tiene pues muchos elementos. Si usted se detiene en algún elemento, pues ahí tiene que dedicarle tiempo a eso, porque pues son muchas normas, son muchos requerimientos. Entonces acá yo escogí algunos, porque no nos da el tiempo para ir a estudiar uno por uno y tampoco pues es la idea del curso. La idea del curso es pues tratar de poner en contexto toda esta parte eléctrica con la seguridad, ir como enlazándolas. ¿Qué tiene que ver lo que estamos hablando? Pues con la seguridad. Y siempre pues uno ve que sí converge, que todos estos elementos pues hay que tener cuidado porque si los utilizamos mal, si usamos elementos que no son certificados, pues pueden ocasionar inconvenientes, incidentes, accidentes. Entonces, pues es importante más o menos tener idea de cómo funciona cada uno de estos elementos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un aislador eléctrico. Muchas de las personas que están acá, pues ve- eh, no están en el día a día trabajando con estos elementos, entonces es algo muy particular que solamente le concierne a cierto grupo de trabajadores. Lo mismo va a pasar con muchos de los elementos que miremos acá. Entonces no vale la pena ir a mirar tanto cada uno de ellos al detalle porque pues si no lo vamos a utilizar, pues no vamos a profundizar. Pero ¿cuál es la idea? Que sepamos que existe y en el momento que usted lo necesite, que necesites saber más acerca de ese elemento, pues ya sabe dónde encontrarlo, cómo leer esa norma, cómo interpretarla y cómo pues transmitirla a ustedes allá a sus compañeros, a sus subalternos, a sus superiores, más o menos que hablen el mismo lenguaje. Por eso siempre hacemos tanta referencia y tanta especificación a tener bien claros todos los parámetros eléctricos, porque nos ayuda a entender de mejor manera todos estos elementos. Entonces acá si alguien quiere ir a mirar más acerca de los aisladores, pues viene y mira acá. Por ejemplo, usted dice, bueno, son constructivi- construidos como porcelana de vidrio, resina epóxica. Entonces acá nos hablan no solamente de la parte eléctrica, sino la parte mecánica de todos estos elementos. Entonces estos aisladores van a tener, acá nos hablan por ejemplo de la corrosión, de la resistencia mecánica, del esfuerzo mecánico. Hay que tener todo eso en cuenta. Eh,
En la parte de, bueno, antes de empezar acá, Alexander, Profe, buenas noches. buenas noches. Una pregunta. En algunas construcciones, yo trabajo en el área de la construcción, seguridad y salud, quedan muy cerca, casi que pegadas las líneas que yo creo que son como de baja tensión, media, yo creo que no alcanza hasta media, pero quedan muy cerquita como esas trenzas, aunque están encauchetadas, por seguridad, a veces le ponemos un tubo de PVC como para encamisarla o protegerla un poco más. Eso también aísla un poco. Sí, señor, claro, hace la función de aislar. Y lo que su merced está hablando, pues, eh, tiene mucho que ver de lo que estamos tratando acá en el RETIE. Ahí también habla mucho de las distancias. Entonces, no solamente del contacto directo, usted no puede salir lesionado únicamente por ese factor de ir a tocar el cable directamente. Sin necesidad de ir a tocarlo, usted puede estar afectado por ese cable, ya sea por el campo eléctrico, por el campo magnético o porque se produzca un arco. Eso lo vamos a tratar más adelante. Vamos a mirar cuáles son esas distancias. Y sobre todo no tanto la distancia, porque es que la distancia está ahí, usted ya va y la ley y listo, sino entender qué es lo que está sucediendo, cómo se forma ese campo magnético, cómo se forma ese campo eléctrico, qué implicaciones tiene en la salud, es lo importante. Listo, entonces continuamos acá. Les decía que vamos a concentrarnos el día de hoy más en esta parte de los cables, ya que pues en todas las instalaciones eléctricas vamos a utilizar estos elementos. Entonces vamos a estudiarlo pues de una manera muy rápida, muy general, para entender más o menos cómo es que funcionan, em, y cuáles son pues sus usos normales, y ponerlo en contexto con la parte que nos interesa acá en el curso, que es la parte de la salud, de la seguridad de la salud. Listo, entonces acá nos dice que los alambres y cables aislados o desnudos usados como conductores eléctricos que pueden ser de control y de sistemas de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas, objetos del presente reglamento, esto lo sacamos del RETIE, deben cumplir ciertos requisitos generales y particulares. Entonces ahí nos van a mostrar unas tablas, nos van a mostrar unas tablas de calibres, unas tablas de pruebas que se le hacen, de temperatura, de tipo de aislamiento, de material del conductor. Esas tablas están ahí en el RETIE. La idea es que ustedes vayan y las lean. Acá pues vamos a mirar algunas de ellas, para ir entendiendo cómo es que se hace esa lectura. Entonces acá nos hablan de unos requisitos generales de los cables y alambres usados como conductores eléctricos y en consecuencia garantía de seguridad. ¿Ve? Tiene que ver con la parte de la seguridad. Entonces los siguientes son, entonces tenemos acá la resistencia eléctrica máxima en corriente continua. Entonces, por eso les decía, nosotros ya debemos estar más o menos familiarizados con qué es la corriente continua, qué es la corriente alterna, qué es la tensión, cuáles son los niveles de tensión, qué produce la corriente eléctrica, para pues poder entender de manera más efectiva todos estos conceptos. Entonces, acá nos hablan que la resistencia máxima en corriente continua debe ser equivalente a 1,02 veces de la resistencia nominal en corriente continua y tiene que estar a 20 grados centígrados. Ya les voy a explicar esto mejor porque pues así en palabras es difícil de asimilarlo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces acá está la fórmula, es una fórmula pues muy sencilla de lo que estábamos hablando acá en ese párrafo. Como les decía, ahí nos hablan de todos los parámetros del cable, nos hablan acá de la sección transversal, del material, del área, y todo eso está acá en esas tablas que ustedes van a encontrar ahí en el RETIE.
Hacen siempre la aclaración, siempre la reconvención, la especificación que si usted viola estos requisitos, pone en riesgo la seguridad de las instalaciones. Entonces, esto va a acarrear sanciones por los que pues son de los organismos de control y de vigilancia. Acá nos hablan del tipo de aislamiento, de qué espesor debe tener, qué resistencia debe tener y dan unos valores que también están ahí consignados en unas tablas. Entonces, estos materiales aislantes deben garantizar que sean extinguibles o retardantes a la llama. Entonces, esta condición debe ser informada por el productor y probado conforme a unas normas. Entonces, las personas que se dedican a comercializar todos estos materiales tienen que estar regidas bajo estas normas, o si no, pues están infringiendo la ley. Entonces, acá nos dice que eh, en ambientes de interiores o en espacios donde se tenga la presencia de materiales combustibles no deben propiciar la llama ni permitir su propagación. Tiene que ver mucho también con el tipo de aislante. Se debe verificar la rigidez dieléctrica durante un minuto a frecuencia industrial, que más o menos estamos hablando de entre 50 y 60 Hz, o durante un minuto en corriente continua a 3 veces la magnitud de la tensión. También se le hace unas pruebas de envejecimiento a ese aislamiento que deben garantizar el cumplimiento de sus parámetros durante la vida útil y se verifican con normas técnicas y ahí nos nombran esas normas. Entonces ya le toca a uno ir a leer eso con más detenimiento. Como les decía, no solamente incluye la parte eléctrica, sino también la parte mecánica. Entonces acá nos hablan de una carga mínima de rotura para los cables de aluminio. Ya vamos a mirar esto con más detalle. Esos cables de aluminio, algunos vienen con refuerzo de acero y con unas aleaciones de aluminio, también deben tener un número de hilos definidos y esos hilos y esas especificaciones están consignadas acá en estas normas. Los cables aislados para baja, media y alta tensión que no tengan incluidos los requisitos en el RETIE y sean utilizados en las instalaciones objeto de este reglamento deben cumplir una norma técnica internacional de reconocimiento internacional o NTC que les aplique y demostrar que son aptos para esos usos. Entonces, hay que tener en cuenta de qué procedencia vienen esos cables y si cumplen con esas normas internacionales. Entonces, acá vuelven y nos hablan de las certificaciones. Esos cables deben tener un rótulo en forma indeleble y legible que se debe repetir a intervalos no mayores de 100 centímetros, o sea, de 1 metro, el cual puede ser en alto relieve o impreso con tinta. Igualmente se acepta en bajo relieve siempre y cuando no se reduzca el espesor de aislamiento que comprometa la rigidez dieléctrica establecida en este reglamento. El rótulo debe contener como mínimo la siguiente información. Entonces debe informar el calibre. Ese calibre por lo general viene en KC1000, que es una nomenclatura muy utilizada pues acá en Colombia, o la WG, que es más una nomenclatura americana, sin embargo pues acá la utilizamos mucho. Ya vamos a mirar cómo son estos rótulos. Debe informar el material del conductor, la razón social o la marca registrada del productor o comercializador, cuál es su tensión nominal, qué tipo de aislamiento tiene y cuál es su temperatura máxima de operación. Entonces no es lo mismo utilizar un cable acá en Bogotá que utilizarlo en una zona más caliente, no sé, en Melgar, en Barranquilla, en La Guajira. Va a ser diferente ese cable. Esto aplica también para los cables o alambres desnudos que deben estar acompañados de una etiqueta
donde se especifique pues lo mismo que habíamos visto anteriormente. Quienes importen, fabriquen o comercialicen alambres, cables o cordones flexibles em, para uso en las instalaciones objeto del presente reglamento y que no cumplan las prescripciones que le apliquen, infringen el RETIE. Notemos que uno se pone a leer esa norma y cada rato nos dicen lo mismo. Quien no cumpla, quien no cumpla, quien no cumpla, infringe, infringe, infringe. Son bastante reiterativos. Listo, entonces acá vamos a mirar esta tabla, vamos a mirar cómo se lee. Entonces acá nos dice cuáles son los requisitos particulares para alambres de cobre suave, que es uno de, pues, de los más utilizados, sobre todo en instalaciones internas de baja tensión. Entonces acá vemos eh, estos calibres que, pues, para ponerlos acá en contexto, son los que utilizamos en la casa. El AWG calibre 8, que es el cable que va a entrar allá a la cometida principal, el cable de la cometida. El calibre 10, que muy posiblemente usted tiene allá en la cocina, en el cuarto de lavado, en el baño. El calibre 12, que es el que se utiliza en las tomas de uso general. El calibre 14, que es el que utilizamos en la parte de la iluminación. Acá tenemos otros calibres ya de mayor dimensión utilizados a nivel industrial. Tenemos el calibre 1, el calibre 1.0, el 2.0, el 3.0, 4.0. Vea que va aumentando el área nominal en milímetros cuadrados. Otro calibre utilizado es el KC1000, que tiene acá también su nomenclatura. Entonces ahí está, dependiendo del que usted vaya a utilizar. Acá la especificación importante de lo que les estaba diciendo, que debe cumplir con unos requisitos de resistencia, una resistencia nominal que debe ser a 20 grados centígrados con corriente continua. Entonces no es lo mismo que el cable sea utilizado para corriente continua o para corriente alterna. El cable se va a comportar diferente. Entonces ya vamos a ver cómo es eh, cuál es esa diferencia. Entonces vamos a mirar primero este video. Entonces por favor veamos el video y tratemos de sacar alguna conclusión. Ya ahorita pues miramos algunos puntos claves. Tipos básicos de cable es esencial para cualquier proyecto eléctrico. ¿Me confirman por favor si se ve y se escucha? Se ve, pero está rápido. Sí, está Sí, rápido. señor. Ya después les paso ahorita el link cuando está más, para no demorarnos acá tanto. Sí, señor. Cuando vamos a hacer la instalación eléctrica en una vivienda. Cuando se está instalando un nuevo cableado, elegir el cable correcto es uno de los primeros pasos más importantes. Es decir, escoger el calibre del cable según la aplicación adecuada. Debemos dimensionar bien, ya que si no utilizamos el cable del calibre necesario puede ocurrir algún accidente. Entonces vamos a comenzar hablando, ¿qué es un cable eléctrico? El cable eléctrico es el tipo de conductor de un material que conduce la electricidad. Puede ser de cobre o aluminio. Lo más recomendado es que sea de cobre, ya que este es un mejor conductor. También puede ser de alambre sólido o cable, es decir, de un solo hilo o de varios hilos. Más adelante vamos a ver las diferencias. Los cables de una casa están aislados, lo que significa que están envueltos en un revestimiento de plástico, que es no conductor. Una excepción notable son los cables a tierra, que generalmente son de cobre sólido y están aislados con aislamiento verde o no están aislados, es decir, un cable desnudo. Ahora vamos a ver la diferencia entre un cable y un alambre. Un alambre consta de un solo hilo de un material conductor de electricidad. El alambre es más eficiente en la transmisión eléctrica, no genera corrientes parásitas ni tantas pérdidas de corriente como el cable. Pierde menos energía y puede ser de calibre menor. Su gran desventaja es que es muy rígido y no se puede manipular de buena manera, pudiendo hacer una buena instalación. La rigidez puede ocasionar que este se doble o al momento de estar pasando los cables, el aislante se llegue a salir o se llegue a cortar en alguna parte. Y otra desventaja es que, al ser tan rígido, se puede romper mientras estamos haciendo la instalación. El cable tiene más hilos en su interior y por tanto es más flexible y fácil de manejar, fácil de instalar también. Una de las desventajas que tiene es que cada hilo provoca una pérdida de energía, aparte de generar un campo magnético que produce corrientes parásitas en la línea eléctrica. Debido a esto, un cable necesita ser de mayor calibre que un alambre para conducir la misma electricidad. Según las formaciones normalizadas, la cantidad de hilos para un cable son las siguientes:
son de 7 hilos, es lo más común que vemos en las conexiones de las casas, 19 hilos, 37 hilos, 61 hilos y así. Observamos que cada cantidad de hilos posee un número igual al número de hilos de la capa inferior más 6. Por ejemplo, el primero tiene 7 hilos, el siguiente tiene 19 hilos, el siguiente 37 hilos. Ahora vamos a ver los calibres de los cables. En una instalación doméstica existen diversos calibres de cables. Esto de acuerdo a la necesidad para transportar la corriente eléctrica. Por ejemplo, en una ducha eléctrica se transporta mayor amperaje o requiere más corriente para que funcione la ducha a comparación de una luminaria. Por tanto, la sección del cable que conecte la ducha será superior a la que conecte a la luminaria. Muchos conocemos el calibre del cable según la norma AWG. Por ejemplo, un calibre 16 en AWG o 1.5 en milímetros cuadrados es de un consumo de corriente bajo, y eso de acá se utiliza para lo que son productos electrónicos de bajo consumo, timbres y sistema de cámaras. Un cable calibre 16 AWG o de sección 2.5 en milímetros cuadrados es un consumo de corriente entre bajo y medio. Este calibre se utiliza para lo que son conexiones de lámparas de bajo consumo o iluminación en las casas. El calibre 12 en AWG o la sección 4 milímetros cuadrados es de un consumo de corriente medio. Y este calibre es utilizado en lo que son las conexiones de tomacorrientes para artefactos domésticos, lo que son televisores, radios, etc. Y el calibre número 10 o la sección de 6 milímetros cuadrados es un consumo de corriente entre medio y alto. Este tipo de calibre se utiliza para equipos un poco más pesados, como por ejemplo lavadores o lugares donde hay conectado varios equipos electrónicos. Ahí tenemos que hacer la dimensión o el dimensionamiento de cuánto consumo va a tener, y de acuerdo a eso instalamos el calibre de cable necesario. Normalmente en las instalaciones se tienen 3 tipos de cables eléctricos, lo que es el cable de fase, cable de neutro y el cable de tierra. Según la norma técnica peruana, se utilizan un código de colores para las conexiones. Por ejemplo, para lo que es fase, se utilizan los colores negro, rojo y azul. Para el neutro, el color de cable será el blanco. Para la tierra, el color del cable es amarillo o verde o amarillo y verde. O también puede ser tipo de cable desnudo, es decir, el cobre puro. Ahora vamos a hablar de los tipos de aislamientos que tienen los cables eléctricos. Seguramente han visto o se han topado cuando agarran un cable eléctrico, tiene un relieve. En ese relieve le va a indicar el metrado, también le va a indicar el calibre que tiene, y aparte tiene unas nomenclaturas, por ejemplo, THN, THW, y ese de ahí se preguntarán qué significa. Esas nomenclaturas significan el tipo de aislamiento de ese cable eléctrico. Por ejemplo, la T significa aislamiento termoplástico, y esto lo tienen todos los cables. Una sola H significa que es resistente al calor hasta 75 grados centígrados. 2H, que es resistente al calor hasta 90 grados centígrados. Si soporta más calor, eso significa que transporta mayor corriente. La W, que es resistente a la humedad y al agua. LS significa que el cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. SPT se usa para identificar un cordón que se compone de 2 cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico. También se denomina como cordón dúplex. Y la N significa que el cable está recubierto de nylon para mayor protección. Listo. No sé si hay alguna inquietud, algún comentario acerca del video, si ya de pronto lo habían visto. Listo, ahorita lo busco de Mira porque no sé dónde lo tengo guardado. Ahorita te lo busco y te lo envío. Se los envío a todos. Sí, Yasmín. Buenas noches. Buenas noches. Profe, él decía ahí que los colores, ¿esos colores también son aquí para Colombia o solamente para Perú? Listo, entonces estos colores los utilizamos acá prácticamente que en toda Latinoamérica, ya que no solamente el RETIE, sino todas estas normas que tenemos acá en los países vecinos fueron basadas en la NFPA. Entonces, prácticamente que en todos los países va a ser lo mismo. Y pues el tema de los colores de los cables no es la excepción. Entonces, acá poniendo esos colores. Entonces, acá nos dice que para un sistema trifásico vamos a utilizar estos que tenemos acá. Acá azul, rojo y negro. El blanco lo utilizamos para el neutro y el verde o verde amarillo se utiliza para la puesta a tierra. También es muy común utilizar el cable desnudo en estos sistemas de puesta a tierra. O también puedes utilizar el amarillo, azul y rojo para el sistema trifásico. Algunos cables que tienen una dimensión superior, devolviéndonos acá, bueno, no me quiero devolver a la tabla, lo que es calibre 1, 1, 0, ellos vienen con un encauchetado ya negro, entonces
ya toca pues marcarlos de otra forma, etiquetarlos de otra forma. Pero esos calibres que vienen así en ese color, es importante tratar de utilizar esos colores. A nivel industrial, donde pues tenemos una regulación más rigurosa, hay que cumplir sí o sí con eso, pero en las casas a veces se omite un poco este reglamento porque pues como no estamos bajo una supervisión continua, entonces se vuelve más flexible. También por el tema económico. Entonces mucha gente tiene ahí un cable, necesita hacer alguna instalación y dice, no, este cable me sirve, sin importar el color. Hacen la instalación. Yo he visto unas instalaciones que todo lo hacen así con el mismo color, de blanco o azul, todo, y usted va y mira y lo tienen marcados con cinta. Entonces toca ir si ocurre algún daño, toca empezar a mirar con ensayo y error, con ingeniería inversa, cómo es que funciona ese circuito. Entonces, a nivel industrial es más fácil ir a corregir una falla, porque ya viene todo demarcado. Usted dice, ah, esto es de la tierra, esto es la fase, ya es más sencillo. Mira, nos dice los 3x10 y los 3x12. Se refiere al calibre. Si es un sistema trifásico que vienen tres cables de calibre 10 o de calibre 12. ¿A eso es lo que te refieres, Edelmira? Creo que sí. Neida. Ah, no, Neida, ¿quieres entrar? Eh, Alexander. Profe, es que tengo una inquietud respecto a los colores. He notado como que en las puntas, digamos que puede ser un cable negro y en las puntas le ponen una cinta amarilla o roja o como que le ponen cinta. ¿De eso es como algún indicativo o qué? Sí, lo que le decía. Entonces, en muchas ocasiones, usted necesita hacer una instalación y ya tiene el cable ahí guardado. O fue a la ferretería y no tuvo en cuenta el color y le pareció normal cualquier color, igual cualquier color. Entonces, para diferenciarlo, entonces le ponen ahí una cinta. Pero el problema de la cinta es algo que no es un idioma universal. Usted llega y le utiliza un cable azul y le pone una cinta negra, solamente usted sabe qué significa esa cinta negra, si es el neutro, si es la tierra. Entonces es lo que estamos tratando de evitar, eh, que tengamos en cuenta que esas prácticas pues no son recomendadas. El sistema va a funcionar, eléctricamente pues está bien, pero normativamente estamos infringiendo ahí esos códigos. Ronald, Profe, buenas noches. buenas noches. Con el respecto de la cinta, en la tabla recién hay cintas de colores, que uno le coloca cintas de colores. Eso sí puede pasar, o, que uno le coloca una cinta de colores, por lo menos que si necesitamos un neutro y mando un blanco, le coloco una cinta blanca Sí, es lo ideal. en la punta. En la punta, ¿sí me entiende, profe? Sí, señor. Sí, claro, es lo ideal. Entonces acá también acerca de las cintas vamos a tener unas especificaciones. En cintas de colores. Esas cintas vienen de colores precisamente para En, mantener la continuidad. Entonces, si usted va a hacer un empalme y necesita hacer una derivación y luego subsanar eso con la cinta, y usted el empalme lo hizo de color azul, lo recomendado es utilizar la cinta azul. claro, profe, exactamente, a eso me Muchas refiero. veces no se cumple, sino usted hace el empalme, sigue la continuidad y lo hace con la cinta negra. Entonces ahí Exactamente, estaríamos profe. infringiendo la norma. Un detalle pequeño que si el inspector llega y le dice corrijan eso, pues usted tiene que ir a comprar la cinta azul y corregirlo.
En su casa Sí, nadie sí, va a venir a decirle corrija esa parte. pero con un inspector, sí, claro, Sí, enseguida. claro, a nivel de industrial sí toca todos esos pequeños detalles entran ahí en juego. También cuando hay Claro, una profe. inspección interna, que usted quiere autorregularse como empresario y contrata a alguien y le dice, bueno, vaya, revise todo el sistema y vamos a pulir lo que quede funcionando bajo toda la normativa. Entonces ahí ya usted tiene que ir a mirar el Eh, RETI y ir a corregir todas esos pequeños detalles, que puede que no sean errores, sino son detalles que hay que ir a pulir. en, ca- en caso tal que no tengamos los colores que indica la línea RTL, en caso tal que no tengamos esos colores. Sí, señor. Entonces, bueno, revisando acá otra parte del video, estábamos hablando de el etiquetado. Entonces, acá esta parte nos habla de la temperatura, nos habla de lo que estamos viendo ahí, que debe informar el calibre, debe informar la tensión nominal, que en este caso es de 600 voltios, y la temperatura a la que va a funcionar normalmente, que está entre 75 grados y 90 grados, dependiendo acá eh, si es apto para la humedad o no. Ahí como nombraron en la última parte del video, también tiene un refuerzo de nylon. Ese refuerzo de nylon nos sirve para evitar templar demasiado el cable. Entonces sabemos que si usted estira este cable, este PVC, este caucho, él cede, él puede ceder, lo mismo que el cobre, él tiene la facultad de ceder hasta cierto punto. Entonces lo que hace esa pita, ese cordón, ese nylon, es evitar que usted tiemple demasiado ese cable y se le reviente. Entonces es importante que nosotros sepamos leer esta nomenclatura para saber que ese cable sea certificado. Acá entonces va a venir el nombre del fabricante o del importador y esta información tiene que ir cada metro, cada 100 centímetros. Acá en la primera parte del video también nos estaban hablando de las diferencias que hay entre el alambre y el cable. Los que han hecho instalaciones eléctricas con cable, con alambre, perdón, saben que esto pues es bastante tedioso en el momento de pasar eso a través de los conductores o en el momento de hacer empalmes. Existen pues diferentes maneras de hacer empalmes. Puede utilizar usted soldadura, puede utilizar usted uniones, puede hacer amarres como el cola de rata, el Western Union. Hay diferentes formas de hacer esto, pero esto se torna tedioso. En el momento que usted quiera pasar ese cable por una curva, es cansón hacer eso. Es más fácil hacerlo con ese cable multifilar, sobre todo con el que viene con el alambre más fino, porque ese cable es más flexible y le va a permitir a usted pasarlo fácilmente por los conductos. Entonces va a depender de su presupuesto y de su necesidad si utiliza uno u otro. Entonces vamos a mirar acá a continuación cuál es esa diferencia. Vamos a ver otro video. Antes de eso voy a leer acá el chat. Luis nos dice que esto puede generar sanciones. Sí, claro. Entonces llega ya el señor, el inspector Retier, nota que no están los colores adecuados y él hace una advertencia. Le dice, bueno, hay un plazo para que ustedes corrijan esa falla. Le dan ese plazo, vuelven y hacen la inspección y si no han corregido eso, ya empiezan las sanciones, que pueden ser de diferentes eh, tipos de sanciones que pueden ser económicas o llegar al punto de ser, si la falla es muy grave, sanciones penales. Listo, entonces yo les comparto ahorita los links de estos videos para que vayan y los revisen con más calma, escudriñar palabra a palabra lo que se habla ahí, porque cada una de estas cosas pues tiene
su ciencia y el porqué de las cosas, mejor dicho. Listo, entonces vamos a mirar ese video. Este video está también en inglés, entonces para que nos enfoquemos un poco más en las figuras, en la animación, que pues es bastante más elocuente que lo que está hablando la presentadora. Current flows mainly at the skin of the conductor between the outer ¿Se ve y se escucha bien? ¿Me confirman, porfa? Así es. Listo, surface gracias. and the level Yes. called the skin depth. Skin depth depends on frequency. As frequency increases, the current flow moves to the surface, resulting in less skin depth. Similarly, as frequency decreases, the skin depth increases. When the frequency is zero, there is no skin effect in the conductor. This means the current is uniformly distributed over the whole cross section of the conductor. Zero frequency refers to DC. Therefore, in DC, there is no skin effect. The useful cross-sectional area or effective cross-sectional area of the conductor will be more when the DC current flows through it and less when the AC current flows through it. Since the resistance of the conductor is inversely proportional to the area, the conductor resistance is more for AC than for DC. More resistance leads to more power loss. Now the main question is why the AC tends to flow only on the surface of the conductor. For easy understanding, let's consider this solid conductor is made up of several thin conductors, each carrying a small part of the current. When a current flows through the conductor, a magnetic field is created. The strength of the magnetic field depends on the magnitude of the current. The magnetic field generated follows any changes in the current. From Faraday's law of induction, this change in magnetic field induces an electromotive force or voltage in the conductor. This induced voltage has the effect of opposing the change in current. This tendency of an electrical conductor to oppose a change in the electric current flowing through it is called inductance. The interesting fact here is the current in one conductor can induce a voltage in the neighboring conductor. Thus, the strands near the center are surrounded by a great magnetic field and hence have a greater inductance than that near the surface. The high reactance of the inner strands cause the alternating current to flow near the surface of the conductor. This crowding of current near the conductor's surface is called the skin effect. The skin effect varies with the diameter of the conductor. The skin effect is less in thin conductors and more in thick conductors. This is one of the advantages of stranded conductors. Here, instead of a single solid conductor, several thin wires called the strands are twisted together. Therefore, skin effect is less for stranded conductors. Listo, entonces vamos a explicar ahí paso a paso lo que están hablando ahí en la exposición. Antes de eso voy a leer acá el chat. Wilson nos dice, me acuerdo que hay una fórmula para calcular la carga instalada y de acuerdo al resultado se escoge el calibre adecuado. Sí, eso se llama cuadro de cargas. Para el caso de las instalaciones domiciliarias, esas son unas tablas ya preestablecidas que las brinda el suministrador de energía. Acá en Bogotá estamos hablando de Enel y de Codensa. Ellos tienen unas tablas y le dicen, de acuerdo al estrato, qué calibres utilizar. eh, Sobre todo eso, de acuerdo al estrato. Ya después miraremos por qué es de acuerdo a eso. A nivel industrial, sí hay que hacer un cuadro de cargas particular porque todas las industrias no son lo mismo, no tienen las mismas dimensiones, no tienen el mismo tipo de máquinas, no tienen el mismo tipo de motores, no tienen el mismo presupuesto. Entonces toca ir a hacer un trabajo específico de calcular no solamente el cable, sino las protecciones, las bandejas, las tomas, todo eso. Eh, Listo, antes de hacer la explicación del video, les voy a compartir acá rápidamente
el link de la asistencia, porque si se los comparto después, no falta el que se le olvide, entonces mejor de una vez lo compartimos. Hay un pequeño detalle, por favor escribamos primero los apellidos y después el nombre, porque yo tengo pues las listas así organizadas, entonces para después transcribir esa información me queda más sencillo. Entonces les pido el favor que primero los apellidos y después el nombre. Listo, entonces ahora sí vamos a mirar acá la explicación del video. Hay mucho contenido ahí en YouTube, me pareció interesante porque pues estas animaciones, esto pues requiere, hacer esas animaciones requiere pues un presupuesto, requiere ahí unos software, dedicarle tiempo a eso. No es tan sencillo realizar eso. Entonces mucha gente trata de explicar esto más que todo con dibujos, con palabras, pero pues aprovechemos que lo hicieron ahí de una manera más interactiva. Current flow's main frequency Entonces acá en esta parte depends between the nosotros observamos, espere acá, que salga la barra. Entonces ustedes ven acá una barra que nos está hablando de la frecuencia. Entonces hay unas frecuencias que son bajas y otras frecuencias que son altas. En el caso de la transmisión de la energía eléctrica, estamos hablando de baja frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia utilizada acá en Colombia? De 60 Hz. Esa es una frecuencia baja. ¿Qué es una frecuencia alta? Estamos hablando del orden de los kilohertz, de los megahertz, de los gigahertz, que se utiliza en la transmisión de información, no en la transmisión de potencia. Entonces, depende a la frecuencia que usted vaya a transmitir la energía, el cable se va a comportar de una u otra manera. Es decir, si lo mantenemos a una frecuencia alta, toda la energía se va a transmitir por la superficie del cable. Esta es una vista transversal del cable, un corte transversal. Entonces, toda esa energía, toda esa corriente eléctrica está fluyendo es por la superficie del cable. Por eso se llama efecto pelicular o efecto skin de piel, efecto piel también, porque es por la piel del cable por donde se transmite la energía. Entonces, a medida que nosotros disminuimos la frecuencia, va a aumentar la sección de la corriente, la sección transversal del cable por donde fluye la corriente, hasta llegar al punto de la frecuencia cero. ¿Qué es la frecuencia cero? La frecuencia cero es la corriente directa. ¿Dónde encontramos la corriente directa? Para las personas de pronto que no son tan diestras en los parámetros eléctricos fundamentales, la corriente directa son las baterías. La corriente directa es, por ejemplo, la que utiliza usted en su computador, en su celular, en su televisor. Todos estos elementos electrónicos funcionan con corriente directa que ha sido rectificada a través del cargador. Entonces, a través de su cargador entra la tensión de 120 voltios, la convierte en 5, en 15, en 20 voltios. Y aparte de transformarla a un nivel menor, la rectifica. Entonces ya no es una corriente alterna, sino es una corriente directa. Y así va a fluir a través del cable. Ya fluye por toda la sección transversal del cable. Cuando estamos hablando de corriente alterna, pues va a suceder más o menos esto. Esto es lo que sucede a nivel de la frecuencia que nosotros manejamos, que es de 60 hercios. Está más o menos por acá. Y así es como fluye la corriente. Entonces me voy a adelantar acá una diapositiva para concluir esta idea. Entonces este cable es el que usted ve allá colgado, que es el de media tensión, de 13.200 voltios, de 11.400 voltios. Donde esta parte de acá, vea, ahí se nota el color, es de aluminio, vea, acá nos dice, es un conductor de aluminio. Y el núcleo es un refuerzo de acero. El acero lo que va a hacer es evitar que de poste a poste o de torre a torre este cable se reviente, porque sabemos que pues el aluminio es bastante frágil a la tensión, no va a soportar lo mismo que el acero. Entonces este acero
no va a transmitir energía eléctrica, sino lo que va a hacer es mantener el cable estable ante el esfuerzo mecánico. Y la parte del aluminio sí es la encargada de transmitir la energía eléctrica. Esto pues lo utilizan gracias a el efecto skin, el efecto piel. Algo importante acá también que vamos a analizar más adelante del curso es el concepto de inductancia. Tenemos pues una clase específica para eso, les voy a explicar qué es la inductancia. Acá nos hablan también de la resistencia, de la resistividad, de la longitud y del área del cable. Entonces, acá, por acá en esta parte, perdón, por acá en esta parte nos decían que la resistencia es menor, no creo que era más adelante. Bueno, vamos a mirar esta parte de la inductancia y ya les explico lo de la resistencia. Listo, entonces la inductancia tiene que ver, tiene que ver mucho con los campos magnéticos. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que cuando una corriente circula por un cable, alrededor de ese cable se va a formar un campo magnético. Si esa corriente es corriente directa, ese campo magnético va a ser un campo magnético eh, estable. Si esa corriente es variable en el tiempo, como la que nosotros utilizamos, ese campo eléctrico, ese campo magnético, perdón, también va a ser variable. Entonces va a aparecer y desaparecer. Este campo magnético va a inducir unas corrientes y esas corrientes son nocivas para el cable porque va a impedir que la corriente natural, que la corriente original, la corriente principal fluya con normalidad, que es lo que estamos viendo acá en esta parte. Esto se llama inductancia, lo que les estoy explicando. Entonces el cambio en el campo magnético induce una fuerza electromotriz y se opone a el cambio en la corriente, o sea, no deja fluir la corriente. Y eso ocurre en el núcleo del cable. Entonces acá tenemos un cable multifilar, ese cable se concentra esa inductancia en el centro del cable, en los hilos del centro, y no deja que la corriente pase. Entonces la corriente no tiene otro camino que fluir por la superficie del conductor. Entonces, este efecto se ve un poco más reducido cuando el cable es multifilar que si el cable fuera de un solo hilo, que es lo que nosotros llamamos el alambre. Entonces vea que en el centro de ese conductor tenemos una alta inductancia, se inducen esas corrientes. Y eso es lo que nosotros llamamos el efecto skin o el efecto piel. Ese efecto piel es más notorio en los conductores de mayor calibre que en los de menor calibre. Y acá en esta última parte, lo que les estaba explicando, entonces se hace que el conductor tenga un núcleo de acero, porque pues el acero es más resistente y aprovechar que por ahí no va a fluir corriente, entonces se pone para los esfuerzos mecánicos. Acá se me olvidó dónde estaba la parte de la resistencia. Entonces estábamos hablando que la resistencia también del conductor va a ser mayor. Acá en esta parte la resistencia es mayor cuando el cable es unifilar, solamente tiene un conductor, un hilo. Y también es mayor, acá esta parte del conductor, la resistencia es mayor cuando estamos trabajando en corriente alterna que en corriente directa. Listo, entonces, no sé si haya alguna aclaración, algo más que alguna observación más, alguna pregunta adicional. Listo, entonces ahorita que vengamos del descanso, ya nos salió acá el aviso de que va a caducar
la llamada, entonces tomémonos un descanso de 10 minutos. Veámonos a las 9:05. No se les olvide llenar el formulario del asistente. Disculpe, profesor, es que me sacó la llamada. ¿Me podría volver a compartir el de la asistencia, por favor? Listo, Magda, ahí te lo comparto. Y para las personas que también tuvieron el Gracias. mismo inconveniente. Creo que acá hay una chica que no ha podido entrar tampoco. Le voy a compartir acá nuevamente el enlace. Listo, entonces nos vemos a las 9:05 y continuamos con la presentación.
Ay, mírelo, David. Es que a lo bien usted no busca. Shh. Todo es que uno le haga, David. Sí, mami. Ay, pues sí. Mantengamos los micrófonos cerrados, porfa. Disculpa, ¿te puedo hacer una Ahí les compartí nuevamente el link de la asistencia. No, es que no estaba hablando, Wilson. Estamos esperando que se conecten los compañeros que hacen falta. Ya 2 minuticos más y ya arrancamos. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Me confirman, porfa, si me están escuchando, si estamos viendo la presentación. Sí, estamos viendo. Ok. Listo, Germán, gracias. Alexander, Yasmín. Vamos a continuar. Entonces nos habíamos quedado acá en el resumen del video. Entonces la idea es que vayamos y lo revisemos nuevamente. Siempre pues toca reforzar estos conceptos. Son conceptos que no son pues tan sencillos. La idea es que pues si estamos interesados en estos temas eléctricos, pues también pues esto va a demandar tiempo. Entonces hay que sacarle tiempito a esto. Listo. Esta parte pues del video la revisan después con calma. Lo que podemos concluir es que la corriente pues no va a fluir por toda la sección transversal del cable, sino em, por la superficie. Eso es lo que concluimos ahí. Ya después miramos a ver si queremos ir a investigar el por qué. Lo importante acá es saber que eso está sucediendo. Sí, Elmira,
acá lo tengo grabado, yo les estoy compartiendo las grabaciones ahí, como siempre, el enlace para para el grupo, perdón, para el canal de YouTube. Ahí es donde subimos toda la información. Listo, entonces, al igual que los cables, ustedes pueden ir a mirar ahí en ese capítulo 3 del RETIE, que no solamente hablan de los cables, sino también de los otros elementos que constituyen una instalación eléctrica. Uno de ellos, pues, puede ser la bandeja portacables. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted, dependiendo de sus necesidades, pues vaya y las mire de una manera autónoma. Entonces acá, por ejemplo, nos dice que las bandejas portacables deben considerarse como un elemento de soporte y no como uno de canalización. Estas bandejas pueden soportar canalizaciones o determinados conductores certificados y rotulados para uso en bandejas. Deben cumplir los requisitos de instalación establecidos y ahí nos nombran nuevamente unas normas eh, que pueden ser locales, que pueden ser nacionales o pueden tener equivalencias internacionales. Y siempre tienen que cumplir unos requisitos que no solamente hacen referencia a la parte eléctrica, sino también hacen referencia a la parte mecánica, a la parte de los materiales. Tiene que tener unas dimensiones también específicas. Tienen que soportar esfuerzos mecánicos. Tienen que tener también una pintura especial, una pintura anticorrosiva. Eh, También, en caso de un incendio, tiene que tener una emisión baja de gases tóxicos o de sustancias corrosivas, al igual que los cables. El cable cuando se quema eh, no puede emitir ciertos gases, lo que hablábamos la vez pasada de los gases halógenos. Lo mismo pasa acá con las bandejas portacables. También nos hablan acá, vea, de la radiación ultravioleta. Entonces hay algunas de estas bandejas que están expuestas a esa radiación. Entonces tienen que cumplir con esa resistencia. Por eso es que en algunas instalaciones industriales donde todavía se utilizan los cables de PVC, esos cables no son resistentes a esa radiación, entonces por eso obligan a cambiarlos por otro tipo de, de canalización. Entonces observemos que no solamente es la parte eléctrica, sino la parte química, la parte mecánica, la parte de la corrosión entra en juego ahí. No se permite el cable sobre las bandejas en instalaciones residenciales y demás excepciones definidas. Los conductores a instalar deben estar certificados y rotulados para usar en bandeja y cumplir los requisitos de instalación. Entonces, ustedes pueden ver que estas normas, pues cualquier persona las puede leer. Ahí lo que de pronto le trunca a uno esa lectura es la parte conceptual, que empiezan ahí a decir, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de los cables, que dice que a una temperatura de 20 grados, que corriente continua. Entonces, ahí es donde hay un poco de confusión, pero hay otros que son sencillos de leer, porque siempre nos están remitiendo a esas otras normas y es algo como más intuitivo. Como por ejemplo esta parte dice, los conductores deben ser marcados en partes visibles dando cumplimiento al código de colores. No, usted no necesita ser experto en electricidad para comprender ese ítem. Entonces, eh, por eso siempre hacemos como esa reflexión de lo que nos está de pronto impidiendo una buena lectura de estas normas es la parte conceptual, tener esos conceptos básicos. Entonces, la invitación, como siempre, a que pues
redondeemos estas ideas con los otros cursos que nosotros ofrecemos, que son los de instalaciones eléctricas, sobre todo el de electricidad básica. Es como el más fundamental. Entonces acá vuelven y nos hablan de unas temperaturas. Entonces se podrá aceptar instalaciones en bandejas portacables metálicas para algunas instalaciones especiales, o sea, estos son casos particulares, siempre que se certifique que la resistencia al fuego sea de 1000 grados centígrados durante 90 minutos. Debe resistir esas condiciones. Curso de paneles solares, sí, estamos precisamente en estos días estamos trabajando en hacer ese curso, en diseñar ese curso, cuadrar todo el material, eh, pues para poder hacer una buena oferta y hacer un curso pues de buena calidad, que no sea ahí hacerlo por hacerlo, sino que tenga un buen contenido. Muchas personas pues también vienen a estos cursos. La idea, si ustedes leyeron el programa, era que ya tuvieran como una noción, como eh, una base, un entendimiento básico de la electricidad. Pues muchas personas no están en esa condición, otras sí. Entonces está como muy revuelto, como muy mixto, como muy diversificado los grupos. Entonces a veces uno está hablando acá de unas cosas y ya le parece muy aburrido a ciertas personas, otras de pronto dicen, no, sí está interesante, otras dicen, no estoy entendiendo nada por el tema de los conceptos previos. Entonces, pues la idea no es motivarnos, sino todo lo contrario, tratar pues, de tener paciencia y de hacer el trabajo que nos corresponde a cada uno, que es pues ir a hacer el repaso autónomo. Con respecto acá a las bóvedas, estas bóvedas o puertas cortafuego con puertas de ventilación y sellos cortafuego, pues también deben tener unas características especiales, no solamente en sus dimensiones, sino en su localización. Esto tiene que tener determinada posición, determinado también color, resistir a ciertos ambientes hostiles, debe tener pues una pintura específica también, hacer un mantenimiento específico. Entonces hay algunos que están diseñados para alojar transformadores, diferentes tipos de transformadores. Estos que son refrigerados con aceite mineral, pues también tienen acá unas características especiales. Las paredes, pisos y techos de esa bóveda deben soportar como mínimo 3 horas al fuego, vea, sin permitir que las caras no expuestas al fuego superen los 150 grados centígrados. Es decir, esto se está quemando allá y acá lo que no está expuesto directamente al fuego no puede superar este valor, vea, 150 grados centígrados. Cuando se tenga en el interior de la bóveda una temperatura de 1000 grados centígrados, igualmente se debe sellar apropiadamente las juntas de la o las puertas que impidan el paso de gases calientes entre la pared y el marco de la puerta. Entonces, como podemos ver, eso son características bastante específicas que pues tenemos que tener en cuenta. Acá nos hablan de dispositivos automáticos que deben actuar, que son sistemas de ventilación, en caso de un incendio. Entonces no puede ser algo mecánico, no puede ser algo que alguien necesite ir allá a activar manualmente, sino tiene que ser algo automático. Entonces acá nos siguen hablando de esas puertas cortafuego, nos remiten a unas normas que son nacionales e internacionales para que cumplan con esos requerimientos. Entonces así podemos nosotros seguir mirando todos los tipos de elementos que existen
desde un transformador, una puerta cortafuego, una canaleta, un cable, todos ellos van a tener especificaciones que deben cumplir pues la norma. En muchos casos pues esta no se cumple a cabalidad. eh, entonces a nivel industrial donde nosotros tenemos pues inspectores que van a recorrer nuestras instalaciones, ellos le dicen a usted, vea, cambie esto, le damos un plazo para que cumpla con esos requerimientos. En la casa pues no sucede eso. No sé si alguien haya instalado en la casa una caja de estas que usted va y mira y eso está todo oxidado. Eso está prohibido. Pero pues así uno va y la compra ahí en la ferretería de la esquina y la pone y no está cumpliendo con eso, porque nadie va a ir a decirle eh, por qué hizo ese procedimiento. Lo que sí pasa en otros ambientes, vea, acá nos dice, vea, debe ser resistente a la corrosión. Y usted va y mira y esa caja está ya oxidada. Entonces muchísimo menos va a cumplir acá con estas condiciones, vea, de ambiente salino, de 400 horas en progresión de la corrosión. Lo mismo pasa acá con estas canalizaciones, lo que les estaba diciendo, que esos tubos de PVC pues ya no hay que reemplazarlos en las instalaciones industriales por esos temas de resistencia mecánica. Entonces hay que utilizar este otro tipo. Pero no hay ninguna norma que exija que vendan los productos con ciertos criterios. Sí, claro, el RETIE precisamente. Si tú estás vendiendo elementos que no son certificados, pues vienen las autoridades y te exigen esos certificados. Pero lo que decimos, o sea, hay mercado para todo. Entonces, si tienen allá un negocio y están vendiendo cosas que no son certificadas, pues ellos siguen vendiendo allá, pero pues no hay nadie que les diga que no. Como uno dice, el licor adulterado está prohibido y siguen vendiéndolo. Es lo mismo. O la cocaína es ilícita y diariamente 700 toneladas llegan allá a Estados Unidos. Lo mismo pasa acá. Esos elementos, esas cajas no están permitidas, pero allá llegan de China y de Vietnam todos esos elementos y para todo hay cliente. Entonces ahí ya nos salimos un poco del tema técnico y nos vamos a la parte económica. Mucha gente de pronto no es por falta de voluntad, no es por falta de conocimiento, sino por falta de presupuesto, que necesitan hacer allá su instalación y no tienen para comprar cosas certificadas, pues toca comprar la caja que no sea certificada, que va a ser la función, o el cable no certificado. Angélica nos dice, ¿es cierto que los venden por la encargada de la seguridad? Soy por tal razón debo seguir o tener en cuenta la norma y evitar gastos mayores. Mm, No entendí bien la pregunta, Angélica. ¿Es cierto que los venden, pero la encargada de la seguridad soy? Sí, o sea, si estamos infringiendo la ley desde el punto de vista de que estamos vendiendo esos elementos o los estamos consumiendo, pues no, pues sí estamos incumpliendo la norma, pero tampoco van a ser sanciones que alguien vaya a decir, venga, señor, ¿usted por qué está vendiendo eso? Eso sucede más a nivel empresarial. Ah, ok, no es es una observación. Gracias, Angélica. Listo, entonces continuemos acá. Entonces, vean, esto acá hay una serie de normas. Entonces, existen tuberías plegables no metálicas, metálico intermedio, metálico rígido, rígido no metálico,
metálico de pared delgada, metálico flexible. Cada uno de ellos pues tiene su aplicación y tiene su característica que debe cumplir. Metálico flexible, no metálico hermético a líquidos, entonces eso ya es algo muy particular. Acá nos hablan también de canalizaciones de bajo piso, en pisos metálicos celulares, canalizaciones para el piso celulares de concreto, bus de barras de canalizaciones, bus de barras o canalizaciones prealambradas, canaletas auxiliares. Entonces ponerse uno a mirar cada uno de estos va a ser en el momento que lo vaya a utilizar, que nadie se va a aprender toda esta cosa de memoria. De pronto las personas los inspectores RETIE, si les toca ir a aprenderse ese RETIE de memoria para ir a la fija ya a mirar cuáles son las fallas. Pero pues acá en el caso de nosotros es más a manera informativa. Ahorita que pues está en auge em, el tema de los vehículos eléctricos, pues también toca ir a mirar estos requerimientos que tienen estos cargadores. Entonces existen de diferentes tipos. Entonces acá nos dicen los modos de conexión. Esto también pues me parece bastante sencillo de leer, que lo podamos entender. Acá nos dice, por ejemplo, la conexión del vehículo eléctrico a la red eléctrica se realiza directamente mediante una toma corriente monofásico o trifásico tipo doméstico con una puesta a tierra incorporada. Ya sabemos que pues toda instalación eléctrica debe tener una puesta a tierra. Tanto el cargador, el sistema de control y el cable hacen parte del vehículo. Ujú. Lo mismo acá, ¿ven? Es ir a leer todas esas configuraciones. Entonces no creo que haya mucho que explicar acá. Acá, por ejemplo, nos hablan de una limitación de 10 amperios. Tampoco creo que todos estemos ahí en el día a día con estos cargadores de vehículos eléctricos. Entonces esto es más como de cultura general de lo que está sucediendo ahorita. Relativamente nuevo, porque tampoco vamos a decir que esto salió hace 2 años, 3 años. Eso ya lleva en el mercado más de 20 años, sino que ahorita pues está creciendo más ese mercado, sobre todo pues en países más industrializados, como en Estados Unidos, los países de Europa. Acá en Colombia casi no hay carros ni motos eléctricas, todavía se utilizan mucho los carros de combustión interna, lo mismo para las motos. Para las cercas eléctricas, pues también tenemos unos requerimientos, nos hablan de tensiones máximas, nos advierten también acerca de la frecuencia. Cosas tan sencillas, tan elementales que uno diría, pues no, cualquier cinta que yo le ponga al cable pues va a funcionar, pero estas cintas también deben tener unos requerimientos en cuanto al material, en cuanto a los colores. Entonces usted va y lee la etiqueta de esta, por ejemplo, que es muy conocida, la 3M, y tiene certificaciones internacionales. Entonces usted ve en instalaciones cotidianas o en trabajos cotidianos que en lugar de ponerle cinta aislante van y le ponen cinta de enmascarar o un pedazo de caucho, cosas que pues no, que uno diría pues son elementales, pero se ven. Entonces por eso es que acá en el RETI es tan específico para evitar todo ese tipo de prácticas. Entonces ahí nos dice que estas cintas termoplásticas, ya sean de PVC o de polietileno, o las bandas usadas como aislamiento eléctrico sobre empalmes de alambres y cables cuya temperatura no sea mayor a 80 grados centígrados en instalaciones eléctricas hasta un nivel de tensión de 600 voltios deben cumplir los siguientes requisitos. Vean, para algo que uno diría, no, eso no, cualquier cinta.
tiene sus requerimientos. Entonces acá nos hablan de esos requerimientos. Entonces cada rollo de cinta aislante debe estar exento de un efecto telescópico y de distorsión. Sus bordes deben ser rectos y continuos. ¿Ve? Cuando sea desenrollada, la superficie de la cinta que no contiene el adhesivo debe conservarse lisa, uniforme y estar exenta de grumos. Algo tan elemental como eso. Acá refiriéndonos a las tomacorrientes y clavijas, también uno encuentra en el mercado unas que son marca de dudosa procedencia. Eso también es bastante delicado. Hay algunos equipos que son muy susceptibles y que no funcionan si la clavija no es la correcta, si la toma no es la correcta. Sí, Germán. Profesor, ese efecto telescópico no lo entiendo. ¿A qué se refieren en las cintas? El efecto telescópico. Ya miramos porque la verdad no me acuerdo qué es eso. Sí, gracias. Alguien que de pronto sepa de qué es. Nos tocó averiguar. Esto es un fenómeno a ver qué dice acá, se refiere a un fenómeno en el que una bobina de cinta pierde su forma cilíndrica, regular y comienza a sobresalir por uno de los lados, asemejándose a un telescopio parcialmente extendido. Ah, ya. ¿Se ha visto? Sí, ya entendí. El efecto telescópico es que se empieza a desenrollar acá desde el centro. Que usted coge el telescopio y lo extiende. A eso se refiere. Sí, ya entendí también. Gracias. Ujú. Sí, buena pregunta. No la había tenido en cuenta. Entonces eso está prohibido, que haga ese efecto. Listo, requisitos. Bueno, estamos hablando acá de las tomacorrientes. Hay tomacorrientes para ambientes húmedos, para ambientes secos, para sistemas trifásicos, para sistemas monofásicos. Y todos estos elementos, no solamente la clavija, sino el tomacorriente, deben ser certificados. Entonces acá nos dicen, por ejemplo, los contactos macho y hembra deben ser diseñados y fabricados de tal forma que garanticen una correcta conexión eléctrica y en condiciones de servicio no deben tener partes energizadas expuestas, que es algo pues que uno ya da por hecho. Si ve alguna rotura de estos elementos, pues toca cambiarlos. Llegando acá al tema de los condensadores, esto también lo vamos a tratar en una sesión. Vamos a hablar de la capacitancia en el contexto también de la seguridad. Vamos a ver cómo eh, el campo eléctrico puede ser dañino para la salud, cómo puede afectar celularmente el cuerpo. También los condensadores, pues son elementos que van a almacenar energía. Hay que tener mucha precaución con ellos porque pueden no solamente pues dañar los equipos, sino también afectar a las personas que están trabajando con ellos. Entonces, le vamos a dedicar una sección a hablar de los condensadores. Entonces, vamos a mirar acá eh, cómo van a ser la configuración de estos bancos, cuáles son las capacidades nominales, cuáles son las capacidades típicas, como para poner un poquito más en contexto este concepto de la capacitancia. Entonces, miramos acá que pues también tienen una clase de aislamiento, pruebas de tensión, sobrecarga admisible, límites de temperatura, rata de caída de tensión, enclavamiento electromecánico, niveles admisibles de sobrecorriente, efectos de armónicos. Entonces, ¿sí ve? Acá hay pues palabras claves que nosotros deberíamos más o menos entender para poder
eh, para poder interiorizar estos conceptos que son, pues, qué es un condensador, qué es una sobrecorriente, qué es un armónico. Entonces esto lo vamos a ir tratando más adelante con un poquito más de calma, con un poquito más de tiempo. Pues estamos mirando más qué es el contenido del RETIE, qué va a encontrar usted en ese RETIE. Acá vemos algunos empalmes, algunas terminales. Estos elementos que parecen sencillos, parecen elementales, también deben cumplir con ciertos requisitos técnicos. Las personas que trabajan en la parte del control, en la parte de la automatización de procesos, se van a encontrar con elementos como contactores, relevos, PLCs. Son elementos que también deben cumplir con ciertas características. Entonces, esta parte de la automatización es bastante bonita, es bastante chévere, una profesión que va pues en desarrollo día a día, con el tema también de la inteligencia artificial. Todos estos procedimientos pues van avanzando exponencialmente, pero siempre van a tener esta parte mecánica, esta parte de la transmisión de la potencia. Aunque el control vaya, la parte del PLC, que es la parte inteligente, por llamarlo de alguna manera, es la parte que está gobernando el sistema, va evolucionando. Esta parte pues sigue siendo pues la misma, porque tiene que haber un contacto metálico, tiene que haber un contacto físico. Entonces esto pues nunca va a pasar de moda, porque siempre vamos a tener que jugar con eso. Por eso es tan importante conocer el concepto físico y también estar a la vanguardia de cómo es que va evolucionando toda esta tecnología para no quedarnos pues como estancados ahí en el tiempo. Toca ir investigando cuáles son las nuevas novedades desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de la programación de todos estos elementos. Acá nos hablan de los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias. Esto también lo vamos a mirar en una sección independiente, en una presentación independiente. Vamos a hablar de los termomagnéticos, vamos a hablar de los diferenciales, de estos DPS. Esto también pues em, es toda una profesión. Hay gente que se dedica solamente a esto en todos los niveles de tensión. El tema de los elementos de protección pues es bastante amplio porque se utilizan diferentes dispositivos de acuerdo a lo que sea la instalación eléctrica. Entonces no es lo mismo una protección para una subestación de baja tensión a una protección donde están generando energía eléctrica. Por ejemplo, allá en Hidroituango, en San Carlos, en Termopaipa, ya tienen eh, una coordinación de protecciones y eso tiene que ir pues bien diseñado eh, para que el sistema pues funcione correctamente. Entonces esto es toda una ciencia y lo que les digo, esto va avanzando día a día, van saliendo componentes que ya son más autónomos, que toman eh, decisiones propias, que no necesitan de que alguien los programe, sino que ellos ya van tomando sus propias decisiones. Acá cosas que nos podemos encontrar también en la casa, también van a tener unos requerimientos. El calibre de los cables, la máxima temperatura que pueden llegar a tener, también referente a los materiales que se utilizan, porque pues esto sabemos que la combinación de electricidad con agua, pues hay que tener mucho cuidado con eso.
Entonces, estos seccionadores también utilizan una tecnología en cada uno de sus niveles. Hay algunos que utilizan un gas. Ese gas se llama el hexafluoruro de azufre, que evita que hayan arcos eléctricos. Entonces esto puede ser de porcelana, puede ser de vidrio, también tiene que aguantar las inclemencias del tiempo, el tema de la pintura también. Estas estructuras, postes y crucetas deben estar a cierta distancia, deben cumplir acá, eh, soportar cierta tensión mecánica, estar a cierta distancia del cable dependiendo de qué tipo de cable es, qué tensión está soportando. Los cables que sirven acá como templetes o como cables de guarda, esos cables también tienen que cumplir con especificaciones, eh, dependiendo el uso que se les vaya a dar. Entonces, no solamente es el cable que transmite la energía eléctrica, sino el cable que soporta el poste tiene que ser certificado. La vez pasada habíamos hablado también de estas multitomas, de cuál era su uso correcto, que están diseñadas para conectar acá cargas livianas, como el celular, la tablet, el computador, el televisor, cosas que no vayan a consumir demasiada corriente, a demandar demasiada corriente, porque pues eh, podemos producir algún inconveniente ahí de sobrecarga y un cortocircuito. Los fusibles también tienen sus especificaciones. Estos herrajes que son pues componentes adicionales a los cables. Cuando estamos hablando de motores, generadores, transformadores, todas esas máquinas también deben cumplir con rigurosos parámetros de seguridad. Ni hablar de lo que estamos viviendo hoy en día, que pues son los paneles solares. Esto también es toda una ciencia, toda una profesión desde todos los niveles, desde la gente que le hace mantenimiento, de la gente que los instala, de la gente que los diseña, de los que están encargados de acá de los trabajadores que están haciendo esa instalación, que cumplan con los requisitos, los cursos de altura. O sea, esto es eh, todo un equipo de personas y de profesiones que están implícitamente ahí en ese montaje de esos sistemas. Entonces también hay ahorita nuevas propuestas, nuevos diseños, nuevos materiales para optimizar el rendimiento de estos paneles. La meta siempre es llegar a un 25% de eficiencia, a un 30% de eficiencia. Estamos alrededor dependiendo del material y del fabricante, en un 20-25%, entonces la meta es llegar al 30%. Eso es lo que estamos ahorita em, estudiando, estamos tratando de recopilar información para pues hacer el curso. La idea es que pues ustedes puedan tomar ese curso. En este montaje de tableros eléctricos, esto también pues hay que tener eh, cierto cuidado, cumplir también con los requerimientos de materiales acá de estos armarios, el- no solamente acá la parte eléctrica, sino lo que estamos hablando, la parte mecánica, la parte de la pintura. Estos tableros a veces son mixtos, a veces son solo de potencia, otros son potencia y control, dependiendo del diseño, dependiendo de la necesidad, dependiendo también del presupuesto. El tema de las transferencias automáticas también es bastante extenso. Los transformadores, también lo que les decía, hay gente que se dedica única y exclusivamente a estas máquinas porque pues son muchos
componentes que intervienen acá. Entonces hay transformadores de este tamaño, estos más pequeños. Acá el ambiente en el que está el transformador. Esta gravilla cumple acá una función específica. Los ventiladores, las distancias. Cuando usted le va a hacer un mantenimiento tiene que abrir esto. Cuando abre esto se genera acá un campo, perdón, un arco eléctrico. Usted tiene que controlar ese arco eléctrico. Tiene que hacerle un mantenimiento preventivo. Tiene que controlar la frecuencia, la tensión, la corriente, los armónicos, el factor de potencia, hacer las mediciones pertinentes, proponer soluciones. Entonces es toda un arte el tema de los transformadores. Acá las unidades de potencia interrumpida también deben cumplir con ciertos requerimientos, o sea, como sabemos que tiene que ser algo, un sistema de apoyo, entonces esto tiene que ser una transferencia automática, no puede esperar usted que alguien vaya y lo encienda, entonces tiene que ser algo bien diseñado. Acá los reguladores de tensión, en cualquiera de sus niveles de tensión, también deben cumplir con esas especificaciones. Entonces, cualquier elemento, por básico que usted vea, por elemental que usted vea, debe tener su especificación. Vea. Estos portalámparas, estas rosetas, tienen que ser certificadas. Listo, entonces esto era lo que quería presentarles. Esto es el capítulo 3 del RETIE. Si alguien necesita ahondar un poco más, indagar un poco más acerca de cualquier elemento de estos, pues allá está el RETIE para que lo revisen. Tratar de no dejarlo ahí tan archivado, sino que estemos mirándolo constantemente, porque pues con las repeticiones que uno adopta estos conceptos de una mejor manera. Agradecerles por la participación de hoy. No se les olvide llenar la asistencia. Sabemos que pues la hora es complicada, ya ahorita la cabeza está saturada de las tareas del día, entonces yo les comparto la grabación para que la revisen ya con la mente un poco más fresca. Entonces tenemos viernes, sábado, domingo, lunes para revisar ese contenido que yo les comparto. Si tienen dudas acerca pues, del contenido, estamos ahí en el grupo atentos para tratar de resolverlas. Entonces, gracias por la participación de hoy y nos vemos el día martes. Ok, profe, muchas gracias. Buenas noches, que la pase bien. Gracias a ustedes, feliz descanso. Profe, muchas gracias, feliz noche, gracias. Igualmente, Arisol, que descanse. Listo, Gracias, profe. listo, gracias a ustedes. Muchas gracias. Pase buena noche. Listo, igualmente, gracias. Buenas noches, profe, gracias. Igualmente, feliz descanso. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Igualmente, gracias a ustedes. Mañana Buenas les noches, comparto a profe. primera hora las diapositivas y la grabación.